Okay, guys, lovely evening to everyone. Bienvenidos a su tercera sesión. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado con la guía número 1, que era el tema que teníamos pendiente sobre el cuestionario, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las evidencias de esta competencia de expresar opiniones sobre situaciones cotidianas. ¿Dónde estoy en mi pantalla? Sí. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, señora. Perfecto. Entonces, Profe, no veo la pantalla. si no la ves, salte de la presentación y vuelves y ingresas, porque estarás viendo de pronto tu foto de perfil o algo diferente. ¿Y no le gustó? Bueno, entonces, la competencia que vamos a continuar el día de hoy, que es expresar opiniones sobre situaciones cotidianas, laborales, pasadas y futuras en contextos sociales. De esta guía ya habíamos recibido el video. Espero por favor que todos lo hayan enviado. Si no, al final de la clase, por favor, me escriben ahí en el grupo WhatsApp y lo habilitamos para que lo envíen extra, ¿ok? Tiempo adicional. Y la parte que teníamos pendiente era el cuestionario, es el cuestionario, el cual vamos a desarrollar directamente en la plataforma. Entonces, primero vamos a explicar cuál es la temática y ya después vamos a ir directamente al cuestionario, ¿ok? All right. Bueno, el tema que nosotros vimos en la clase pasada era todo lo relacionado con el verbo to be, que fue lo que utilizamos, o el verbo que utilizamos para describir ese family member, que simplemente con el verbo to be damos la información de nombre, ¿qué más? Descripción, nacionalidad, adjetivo, La edad, edad, correcto, Año. características, las características, cualidades, cualidades, fechas. Perfecto. fecha de Eso era nacimiento. correcto. Eso era el verbo to be, para decir es o está. Es en cuanto es tantos años viejo, ¿cierto? Porque la edad se dice, ella es 18 años viejita, yo soy tantos años viejito, ¿cierto? Siempre es con el verbo cero estar, para describir, ella es alta, bonita, inteligente, para decir dónde está, ella está en la casa, para decir la fecha, hoy o su cumpleaños es, her birthday is on. Entonces, todo lo utilizamos con el verbo to be. Lo que vamos a ver hoy son reglas para los diferentes verbos que ya no son el verbo to be. Recuerda que el verbo to be lo vamos a utilizar para los casos pasados: edad, características, nacionalidad, ubicación, estados de ánimo. Eso es el verbo to be. Ahora vamos a utilizar otros verbos. ¿Qué verbos conocen ustedes en inglés? Escucho unos 3, 4. ¿Conocen el verbo want? Have, get, go, work, play. Work. ¿Conocen el verbo play? Study. Jugar. Play no es jugar. Ajá. Play se utiliza para jugar o también para interpretar un instrumento. Yo puedo decir play soccer, play fútbol o puedo decir También play. jugar. ¿Ok? Study, ¿qué Sí. otro conocen?
Get up. ¿Conocen este get up? Eso es levantarse. Ese es levantarse, muy bien. Em, Eat. Eat creo que se dice que es comer, profe. y Como eat. se pronuncia eat, correcto. Eat. Eat y desayunar, podemos decir have breakfast. Entonces, have breakfast. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Diferentes verbos. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que vamos a aplicar las reglas del presente simple. ¿Para qué se utiliza el presente simple? El presente simple se utiliza para hablar de nuestras rutinas diarias. Entonces, ¿a qué hora me levanto? ¿A qué hora voy al trabajo? ¿Qué normalmente hago? ¿Qué me gusta? ¿Cuál es mi rutina? ¿Dónde vivo? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde estudio? ¿A qué horas estudio? Es decir, todas las actividades cotidianas de mi día a día. Y para aplicarlas necesito tener en cuenta dos grupos. Cuando los sujetos son singulares y cuando los sujetos son plurales. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son los sujetos singulares cuando hablo de una sola persona? Los pronombres personales que son singulares. ¿Cuáles son? I, he, she, it, I es plural. Ya les voy a decir. she, he, Es she, he y it. Esos tres son it. singulares. Los plurales son they, we y you. I. Y el I. Profe, pero ¿por qué el yo es plural o está dentro del grupo de plurales si es solamente una persona? Resulta que cuando te preguntan, te dice, oye, ¿tú trabajas? ¿Do you work? ¿Cuál utilizan? El you para preguntarme a usted, a tú. Y cuando respondo, lo hago con I. Por eso es que este I hace parte de las reglas que vamos a utilizar para el grupo de plurales. Ahora, si estoy utilizando un nombre propio, si estoy nombrando, por ejemplo, a Sara, a Pepita Mendieta, ¿cómo sé que estoy nombrando a una persona o que estoy nombrando a dos personas? Si utilizo el nombre propio. ¿Qué palabra utilizo para decir fulanita de tal y fulanita de tal? Es como her. No, hay una palabra. Fulanita And. y hay and. Muy bien. Entonces, cuando está el and, quiere decir que al menos voy a nombrar dos personas, o sea que de dos personas en adelante ya es plural. Voy a decir Sara, Ann, Julio, los que sea. Desde que tenga el and, profe, ya estoy nombrando como mínimo dos personas. Profe, cuando estoy nombrando a uno, pues está simplemente el nombre de esa persona, pero de una vez enseguida va el verbo. Y no tiene el and. El and es el que utilizo para incluir a otra persona. Perfecto. ¿Cuáles son las dos reglas que debo conocer entonces? Para el grupo de sujeto singular, cuando voy, recuerden que siempre la estructura es sujeto y el verbo, ¿ok? Y al final vamos a agregarle tiempo, que es quién lo hace, qué hace y en qué momento, a qué horas, qué día. Entonces, para cuando hagamos la afirmación, cuando hablamos de ella, de él o de una sola cosa o persona, en la afirmación el verbo debe llevar ese. Entonces, debo fijarme que a ese verbo le agreguen ese. Entonces, al work, le agregan ese, works. Al eat, simplemente eats. Si la palabra es compuesta, si el verbo tiene dos palabras, ¿a qué palabra le coloco la esa, muchachos? ¿A cuál creen ustedes? ¿A la primera o a la última? La última. La primera, la primera. Entonces van a haber verbos que tienen dos, tres palabras. Profe, ¿cómo sé que es el verbo? Porque vaya enseguida el sujeto, ¿cierto?
Y hay otra regla adicional. Resulta que cuando el verbo termina en Y, pero tiene que ser la única vocal en esa sílaba. Entonces, profe, aquí tengo Y, pero está acompañada de otra vocal, entonces no aplica. No aplica la regla y simplemente le agregamos la S place. Pero, profe, esta termina en Y, pero es la única vocal. Ahí se aplica. ¿Qué aplica, profe? Que debes cambiarle esa Y por I latina y agregarle ES. Ok, entonces esa regla es cuando el verbo termina en Y y es la única vocal. Pero ya es que la Y al final es una vocal, sí. Ella solamente es letra cuando inicia la palabra. Yes, yellow. Pero cuando está en medio es una vocal. Ok. Y hay otra regla adicional. Los verbos que terminan en X, S, Z y H, voy a agregar ES. Profe, ¿por qué le agregamos ES? ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, el verbo watch. Si no le agrego S, si le agrego S. ¿Cómo suena? Porque termina ¿Cómo suenan cuatro letras seguidas? Watches. Exactamente. Por eso es que le agregan ES, porque se hace difícil pronunciar la S o agregarle solamente la S cuando tiene esa terminación. Entonces, cuando tiene terminación X, S, Z, H, a los verbos le van a agregar ES. Y también cuando el verbo termine en O, le van a agregar ES. Es el caso de go, cuando le agregan la S se convierte en goes. O, ¿qué más tenemos? Go, go to, creo que bueno, es como I do, it, do, que es el verbo hacer, cuando le agregamos does. Bueno, esas son las reglas de cómo agregarle S al verbo, ¿cierto? No, pues se lo tengo que agregar. Dentro de las respuestas tengo que fijarme que si está en afirmación y le van a agregar S, le agregan la S de manera correcta, ¿cierto? Agregar S al verbo. Reglas para agregar S al verbo. Verbo. Listo. Entonces, profe, dices que en la afirmación el verbo debe llevar S. Entonces, vamos a hablar de Sara, o de ella, o de él, ¿cierto? Lo importante es que sea una sola persona. Vamos a decir que watch TV. Profe, watch TV es un verbo compuesto, ¿cierto? Pero ya sabemos a cuál le agregamos la S. ¿A la primera o a la segunda palabra? La primera, profe. A la primera. Y como termina en H, le vamos a agregar ES. Ese. Watches. Entonces, Sara watches TV. Ahora, esa es mi afirmación. Para negar, antes del verbo voy a agregarle la auxiliar doesn't. Entonces, Sara doesn't watch. Profe, ¿por qué ya no le colocas ese al verbo? Porque ya la auxiliar tiene la ES. Ok, entonces, para afirmar,
El verbo lleva S. Para negar, el auxiliar doesn't es el que se encarga de llevar la S y ya el verbo me queda otra vez normalito. Y cuando voy a preguntar, voy a agregarle el das antes del sujeto. Das, Sara, Astrid, y ya me quedó la afirmación, negación y pregunta. Muy buena pregunta. Cuéntame. O sea que el verbo solamente cambia cuando es en afirmación nomás, de resto en las Correcto. otras dos Muy bien. Solamente con esa afirmación, perfecto. Solamente con esa afirmación y de resto, lo único que lleva la S es el auxiliar, porque siempre necesito ese auxiliar para negar y para preguntar. Perfecto, mi reina. Ujú, así es. Gracias. ¿Ok? ¿Cómo respondo que sí, profe? Yes, ¿de quién estoy hablando? De ella. ¿Y con qué me preguntaron? Con el does. Yes, she does. O no, she doesn't. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a hacer una oración sencilla con un sujeto singular. Ustedes verán si utilizan el nombre de un hombre o el pronombre he o she. Y van a utilizar otro verbo, diferente del watch. Le van a colocar ese para la afirmación, van a hacer la negación y pregunta. Así sencillito. Lo vamos, por favor, a publicar en el chat. ¿De acuerdo? Ok, entonces la afirmación, negación y pregunta, aplicando las reglas que les acabo de enseñar. Very good, Carolina. Ahora hazme por favor la negación y la pregunta. Very good, Laura. Very good, Valentina. Very good, Nasli. Very good, Rosemary. Laura, Arenas, mi reina, recuerda que cuando haces la negación, el verbo te queda normalito, ¿vale? Porque ya el doesn't tiene la S. Muy bien, Carolina.
Rosemary, si vas a colocar el das not pegado, recuerda que en lugar de la O va la T. ¿Ok? La negación la pueden hacer de dos formas. La contracción o el das not separado. ¿Ok? Pero si lo colocas junto en contracción, debe ir la comillita entre la N y la T, ¿de acuerdo? Very good, Laura. Ujú, correcto. Así es, Rosemary. Ujú. Perfecto. ¿Claras estas reglas, muchachos? Yes, teacher. Ok. Ahora, para sujeto plural, vamos a utilizar, puede ser de ahí, las reglas son las siguientes. Vamos a utilizar el mismo verbo. Ya el verbo me queda normal. No le agrego ese. Más fácil. Cuando voy a negar, voy a utilizar el auxiliar do not o don't. Voy a colocar acá juntito. Don't. Muy bien, Janet. Recuerda que en inglés solamente utilizamos solamente el signo de interrogación de cerrada, ¿vale? Al final, ellos no utilizan para iniciar la pregunta. Y para preguntar, colocamos el do antes del sujeto. Do they do watch today? Ok, entonces acá el verbo va normalito siempre y el auxiliar que utilizo para negar y para preguntar es el do. Entonces, por favor, vamos a escoger un sujeto plural y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ahora. La afirmación, negación y pregunta. Very good, Alejandro, cuando termina en doble S, le agregamos ES, correcto. Very good, Valentina. Muy bien, Bella. Very good, Nancy. Perfecto. Listo, profe. Entonces, cuando tenemos el sujeto plural, el verbo va normal y el auxiliar que utilizamos para negar y preguntar es el tú. Recuerden que en la negación, cuando ustedes hacen contracción, es que en lugar del lado colocan el apóstrofe, ¿ok? Si lo colocan separado, quedaría do not, ¿ok? Perfecto. ¿Cómo respondo que sí? Yes, ¿de quién estoy hablando? De ellos. Aunque auxiliar pregunte de tú. O no, they don't. Estas son preguntas de sí o no. Enjoy the new activities. Very good, Janet. Perfecto. Listo, entonces, ahí tenemos una afirmación, negación y pregunta sencilla para sujeto singular y para sujeto plural. Ahora, ¿qué le vamos a agregar a estas frases? Vamos a agregar el tiempo, profe, porque recuerda que es presente simple, entonces se utilizan palabras de frecuencia o de tiempo para especificar cada cuánto realizo la actividad, a qué hora me levanto, si es a las 9, a las 7, a qué hora voy al gimnasio, si es todos los días, si es el fin de semana.
qué me gusta hacer, qué no me gusta. Entonces, cuando al final de la actividad o de la frase vamos a colocar, bueno, voy a colocar aquí, expresiones de sí. Cuando vamos a especificar la hora en la que realizamos esta actividad, vamos a anteponer ante la hora el at seguido de la hora. Entonces, por ejemplo, Sarah watched TV at 9. Entonces, al final, si le voy a colocar la hora es, si le voy a colocar el día, es on. No, profe, es que lo hace los martes, los miércoles. Entonces, vamos a ir haciendo el ejercicio. Entonces, Sarah watched TV, vamos a decir que at night. Vamos a decir que no, ¿sabes qué? Sarah watched TV solamente on Monday, solamente los lunes. Y por el resto, in. ¿Cómo así para el resto, profe? Si hablamos de semana, si hablamos de otras expresiones que no tengan que ver con día o con tiempo, con día o con hora, ¿ok? Para el resto. Profe, entonces voy a decir en la mañana, en la tarde. Por ejemplo, vamos a decir que Sarah watched TV in the mornings. In the mornings. Entonces, recordemos, profe, para ahora, at. Para días, on. Y si no es ni hora ni días, para el resto va a ser in. In the mornings, in 1983, in August, ¿ok? Para las diferentes versiones. Y si quiero incluir todos los días o todos los lunes, voy a utilizar la palabra every. Every, acompañado de una expresión del tiempo, quiere decir que lo hace, por ejemplo, todos los días o todas las semanas o todo el fin de semana, ¿cierto? Entonces vamos a decir que Sarah watched TV every day. ¿Ok? Entonces, mira, son diferentes expresiones de tiempo, hora, días, every, que utilizamos para hablar del tiempo. ¿Claro está ahí, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a aplicar esto al cuestionario o al quiz que tenemos en la plataforma. Yo se los habilité, son solamente 15 preguntas, tiene un tiempo de 45 minutos, mejor dicho, más pues que suficiente y tiene intentos ilimitados, ¿ok? Buenas noches, una pregunta, ¿con cuánto se aprobaría el cuestionario? Ahí creo que es después de 75%. Ah, listo, muchas gracias. Ok. No, y te vas a dar cuenta que es súper sencillo. Sí, no, sino que tenía la duda porque creo que yo ya hice el primer intento, pero me quedó como en 71. Entonces, por eso preguntaba para volverlo a hacer otra vez. Vale. ¿Y hasta cuándo tenemos plazo para hacerlo? 8 días. Listo. Entonces, cuando se los habilite, el link le dice iniciar. Perfecto. Entonces, lo primero que debemos siempre identificar es el sujeto, ¿cierto? Para saber qué regla voy a aplicar. Diana, ¿estoy hablando de una o de varias personas? De- Una ¿Perdón? persona.
De una sola. Una. O sea que el verbo lleva no lleva ese. Lo llevo. La afirmación lleva o no lleva ese el verbo, muchachos. Miren las reglas que les acabo de enviar. Sí, señora, porque es solo una persona. Correcto. Entonces, cuando termina en H el verbo, ¿le agrego solamente ese o ese? Ese. Ese. ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces? Watches. 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 Diana watches the family car. Very good. Every morning, vea por fin, aquí me colocarle tiempo, que voy a ir al inicio o al final. My mother. Singular o plural ese sujeto. Singular. 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 Entonces, ¿lleva o no lleva es el verbo y a dónde le colocamos la S? Sí, lleva. Gets up. Gets up. Very good. Every morning, my mother gets up at 6 o'clock. ¿Qué le está colocando? El tiempo. ¿Por qué at? Porque es una hora. Mr. Morelos. Estamos hablando de uno o de varias personas. Una persona. Varias. Varias, ¿dónde? El verbo, el apellido termina en S, pero recuerden que para saber que está nombrando a otra persona, ¿qué debe tener? And, no se les olvide, el and. Mister, uno solo, Mister Morelos. Lo que pasa es que el apellido lleva ese, pero no quiere decir que sean varios, simplemente es uno, una persona. ¿De acuerdo? Entonces, afirmación, ¿lleva o no lleva ese el verbo? Ese. Creo. Lleva ese. Muy bien. ¿Cuál sería? Sigue la C. La C. Writes. Mr. Morello writes emails in the evenings. The girls, singular o plural. Singular. Plural. Bien. Miremos ahí. Las- Resulta que es fácil cuando hay sujetos, cuando hay nombres personales, ¿cierto? Porque ahí los puedo definir. Profe, pero si hay un sustantivo común. ¿Qué es un sustantivo común? Son palabras comunes, por ejemplo, the car, the family. Profe, y si no sé qué significa, ¿cómo identificar si es singular o plural? Voy a observar la terminación de esa palabra. Terminación. Entonces, palabras que terminen en una S o en ES son plurales. Entonces, de cars, singular o plural. Termina en S, de cars. Estoy hablando de uno o de varios. De varios. De varios. Muy bien. De family, termina en Y. Singular o plural. Plural. Ojo. Terminación. Recuerda que para plurales es S o ES. Singular. Milk. Singular o plural. Singular. Singular, recuerden. Si termina en S, ES es plural. Si termina en otra letra es singular. The girls. Singular o plural. 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 Plural, muy bien. Entonces, profe, para esas palabras que voy a observar, cuando son sustantivos comunes y que hay muchísimas y que de pronto si no es el vocabulario en inglés, la terminación. Entonces, the girls, plural, ¿cierto?
Entonces, ¿el verbo necesita ese o no necesita ese? No necesita. No. No necesita. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Do. Do, very good. The girls La- do shopping. Very good. Diana and Oscar. Plural. Entonces, ¿necesita o no necesita eso? No, señora. No, La, por favor. la Pero A. no. Diana and Oscar watch films every weekend. Palabra del tiempo para saber que es presente simple, every. ¿Ok? His friend. Esta palabra es la que tengo que ver. Friends. ¿Singular o plural? Singular. 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 Mira que termina en de. Singular. Singular. Termina en de. Muy bien. Singular, correcto. Entonces, ¿el verbo lleva ese o va normalito? Go. O S. Lleva ese. ¿Cuál La sería D. la respuesta? La La D. D. La D, La porque D. cuando termina en O le agregan ES, goes. His friends goes to cena. Do you? Estoy hablando de you, el do plural, igual en pregunta cómo va el verbo. Like. Do you like? Normal, ¿cierto? Do you like milk? Sí, perfecto, ahí casi las hicimos todas. ¿Dudas e inquietudes sobre esas reglas, muchachos? No, hasta ahora claro. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer con esas palabras? Esos, esos se llaman sustantivos comunes, que digamos que es para nombrar diferentes cosas, ¿cierto? Y pues obviamente que hay un vocabulario muy extenso. Entonces, la forma más fácil de determinar es ver la terminación de la palabra. Recuerden, terminación en S o en ES quiere decir que el sujeto o el sustantivo es plural, ¿de acuerdo? Sí, señora. Sustantivo plural. El resto va a ser, el resto de letras es sustantivo singular, ¿cierto? Todo lo que no sea sustantivo singular, todas las terminaciones que no sean, todas las letras o vocales, ¿cierto? Excepto la S, S porque son plurales. Entonces recordemos que estos ejemplos son de plurales. Y sustantivos singulares tenemos family, the car, todo lo que terminen en las demás letras. Y aquí debo tener en cuenta que hay unas excepciones, muchachos. Entonces, esas excepciones. Esas excepciones son palabras que aunque no tengan S están en plural. Son poquitas, pero es importante que las recuerden. Children, people, children, people, mice, children, people, mice, children, niños, people, personas, mice, ratones, tenemos men, hombre, women, mujeres, y tenemos, a ver qué me falta, tan, geese, gansos, 2, 4, 6. ¿Me faltará alguna? Ah, sí. Fit y tis.
Profe, ¿qué pasa con estas palabras? Estas palabras son excepciones. Están en plural, aunque no tengan S. Es decir, se escriben diferente. Entonces, niños, personas, ratones, men, hombres. Profe, y si le colocamos la S, mens, esa palabra no existe. O sea, men ya quiere decir hombres. Man quiere decir uno solo, ¿de acuerdo? Women, mujeres, geese, gansos. ¿Qué quiere decir fit? ¿No saben qué significa fit? Pies y dientes. ¿Ok? Entonces, son palabras que aunque no lleven S, ya están en plural. Son solamente esas excepciones, ¿ok? De resto, simplemente voy a observar en qué termina la palabra para saber si es singular o plural. ¿Claro? Sí. Teacher, o sea que en singular sería food, ¿pie? Ajá. En la singular cambia la W por W, food, en singular, correcto. Y lo mismo que el tooth. La W es singular, la W es plural. Ok, gracias. Ok. Perfecto, ahorita les comparto. Bueno, ese es de nuevo. Dudas, inquietudes, muchachos. Es una actividad súper sencilla. Recuerden que tienen intentos ilimitados. Son solamente 15, creo. 15 preguntas o 10 preguntas. Son 10. súper sencillas. ¿10? Ah, no, Son mira. 15. Ah, siguiente página, no la he dividido, ¿cierto? Muy bien. Profe, en esta hay una lectura. ¿Qué debo identificar? Como ustedes ya saben, la hora y las preposiciones de tiempo, debo buscar esa actividad. Get up. ¿A qué hora se levantan Ana y Augusto? A ver si es cierto, si es a 9 o'clock. Entonces, I work, no. We get up. Cuando dicen we, se refieren a ellos dos, ¿cierto? Porque están hablando de ellos dos. We get up at 7 o'clock. Entonces, ¿verdadero o falso? Aquí me dicen Ana and August get up at 9 o'clock. Falso. Falso. Muy bien. Falso. Entonces, súper sencillo. Falso. Es simplemente buscar el verbo. Ok, live cinema. Vamos a ver si les gusta o no les gusta. Ana, tan, toasty, dando tin, tin, digo, tan. Busy, have lunch, the food. Come, chun. ¿Ya encontraron el del cine o Sí, no les encontraron el gusta. cine? Sí, señora. My Adulto, wife and we I go shop, to the we have. cinema, or ¿A dónde lo encontraste? en la semana van a cine o a teatro. Ah, ok. Ok. We go to the cinema or theater, my life. Ok, we go to the cinema. Entonces, ¿les gusta o no les gusta? Verdadero. Verdadero. Sería falso porque aquí está en negación. Allá dice que sí les gusta, ¿cierto? Porque van. Y acá dice que no les gusta, o sea que sería falso, ¿cierto? Porque estarían negando y es verdadero. ¿De acuerdo? O sea, sería falsa esa oración. Sería falsa que no les gusta porque sí les gusta. ¿De acuerdo? Entonces es buscar estas diferentes actividades dentro de la lectura y saber si van o no van, si es cierto o no es cierto. ¿De acuerdo? Súper sencillo. All right, guys. ¿Dudas, inquietudes? No, señora. ¿No? Súper sencillo. Deadline hasta el otro lunes, 16 de septiembre. Súper sencillo. Ya el próximo 16 realizamos otro tema. La verdad es que quiero que cada tema, más que hacer muchas actividades, quede entendido y que lo apliquemos, mira, algo sencillo y que podamos quedar súper claros, ¿de acuerdo? All right. De acuerdo, profe.
Gracias. De acuerdo. Always. All right, guys. So thank you for today. Lovely night. Y en unos minutos les comparto entonces la grabación de la clase de hoy. Thank you. Hola, profe, buenas noches. Profe, una pregunta. ¿Las clases a qué horario van a seguir siendo los lunes? Es que yo pensé que eran los 8. Sí, mi reina. En este horario, correcto. De las 6:30. Sí, señora. 6:30. Ajá. Profe. Janet, cuéntame. Profe, es que no tenía computador y hasta ahora estoy como tratando